¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Yo espero que hayamos amanecido muy agradecidos con Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad. Él es tan rico. Nosotros servimos a un Dios riquísimo. Ya lo estuvimos estudiando en los últimos mensajes. Y ayer estudiamos acerca de la santidad de Dios y Él nos abre nuestros ojos poco a poco para que nosotros entendamos la Biblia. La Biblia no es un libro fácil, la Biblia es un libro complejo. No dije completo, además de ser completo. Es complejo, o sea que es difícil de explicar, difícil de entender, pero no imposible, porque todo aquel que ama su palabra, Dios le abre su entendimiento. A mí me ha tomado muchos años para entender cómo funcionan los asuntos de Dios, pero estoy muy contento porque hasta este punto Él me ha revelado a mí su palabra en una forma que sea entendible. Y por eso nunca olvido Jeremías 9:23. Quiero comenzar en esta mañana con ese versículo de Jeremías. Jeremías, vamos a Jeremías. Recuérdese que no tenemos prisa de nada. Tenemos que vivir bajo la paciencia de Dios y estudiando diligentemente para que podamos entender. Leamos Jeremías entonces allá por el 9:23. 9:23. Para mí, estos dos versículos que vamos a leer ahorita son importantísimos porque son bases para que uno no divague, para que no se vaya en otros rumbos. Mire, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, mire pues, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Son dos cosas muy importantes y no son la misma cosa. Dios quiere que uno lo entienda y lo pone primero que conocerlo, porque es más importante entender a Dios que conocerlo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia. Escuche bien, por favor, qué es lo que Él quiere que uno conozca y entienda. Entienda y conozca. Que yo soy Jehová, que hago misericordia. Solo recuerde siempre eso. Juicio y justicia. Juicio y justicia. A pesar de que juicio se parece a justicia, no son la misma cosa. En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que la voluntad de Dios es misericordia, juicio y justicia. Hoy vamos a hablar de la justicia de Dios, pero si lo tomamos así livianamente, sin ponerle coco, sin ponerle atención, pues vamos a tener conceptos, pero van a estar tal vez mezclados o van a estar no puros, degradados. Y Dios quiere que nosotros tengamos un buen hablar. Por eso ayer hicimos énfasis de bendecir con nuestro hablar. Bendecir con... Si tenemos buen decir, podemos bendecir. Bendecir en realidad, hermano, es una palabra muy bonita. La contraria es maldecir. Entonces, bendecir es hablar bien y maldecir es hablar mal. Hoy día algunos tienen el concepto de maldecir como hablar malas palabras. A pesar que sí es maldecir hablar malas palabras porque no se está hablando bien, pero la idea es más exacta cuando usted habla de bendecir como bien decir o bien hablar. Y maldecir es mal hablar. De hecho, a una persona que solo malas palabras habla le dicen que es un mal hablado.
Y tienen razón porque no está hablando bien. Hablar malas palabras es hablar mal. Quiero ir despacio porque en esta mañana nuestra lección es profunda. La lección de hoy es muy profunda. Si usted no pone atención, usted no va a entender lo que es la justicia de Dios. Como nosotros tenemos muchas enseñanzas tradicionales cristianas, mucha enseñanza tradicional teológica, o sea que se han escrito miles de libros para entender a Dios. Sin embargo, a medida que estudiamos la palabra con sencillez de corazón y con humildad, nos damos cuenta que hay mucho que desear, hay mucha tela que cortar cuando nosotros estudiamos la Biblia tradicionalmente. Tenemos que tener muchísimo cuidado al estudiar la Biblia si queremos ser los sabios de este tiempo. Porque la historia cristiana está tapizada de hombres que dieron su vida por Dios y que trataron de entender la Biblia y que algunos superaron bastante, pero otros se quedaron con mínimas revelaciones, muy poquita su revelación. Otros aventajaron a otros. Nuestra intención no es aventajar, a pesar que Pablo usa esa expresión, porque él dijo de todos mis contemporáneos, dijo, a todos los aventajé. O sea que no lo dijo con orgullo. Yo sé que el apóstol Pablo era humilde en su porte, pero él dijo que ninguno de sus contemporáneos, ninguno de los apóstoles pudo superar a Pablo. No estoy aquí para pretender que he aventajado a los siervos, pero sí quiero que sepan que en muchas cosas, oiga bien lo que digo porque a veces lo juzgan a uno por su hablar y no lo juzgan bien. Si usted me ha de juzgar, júzgueme, pero júzgueme espiritualmente, o sea, no me vaya a juzgar carnalmente porque Dios me ha puesto a mí como un siervo para enseñar la palabra. Y si usted me va a juzgar, júzgueme espiritualmente, para que usted entienda si realmente Dios ha depositado en mí su palabra. Para hablar de la justicia de Dios, vamos a ir reconsiderando cosas que ya aprendimos. Cuando uno aprende a contar de 1 a 100, seguro que uno puede seguir contando a 200, a 300, a 500, a 1000, a 2000, 80,000, 40 millones, trillones, cuatrillones, hasta el infinito. Solo hay que aprender a contar con una base. Yo creo que el que sabe contar de 1 a 100 puede aprender a contar hasta el infinito. Bueno, no estoy hablando que un niño lo puede hacer, tiene que desarrollar una mente uno para aprender a contar. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, cuando llegaba a 99, decía yo 100, 100, 100, 100. 99 y en lugar de decir 100, yo decía 100, 100. Pero después cuando ya empecé a madurar y empecé a entender los números, me di cuenta que después de 99 seguía 100 y después 101 y otra vez de 101 a 99. Luego se llegaba a 200, otra vez del 1 al 99, 300, otra vez del 1 al 99, 400 y así sucesivamente. La palabra de Dios es igual. Si tú sabes contar del 1 al 100, hablando espiritualmente, tú vas a poder contar del 100 en adelante hasta el infinito. Y lo vas obteniendo conforme vas agregando, agregando, agregando. Por eso es que Dios tiene expresiones tales como en tu luz veremos la luz. Ver la luz es algo bien tremendo en la Biblia, hermanos, porque tiene que ver con que uno sea sacado de las tinieblas. Yo sé que me toca hablar de la justicia, pero fíjate que no te puedo tirar así el tema de la justicia de Dios
sin antes tener un trasfondo, sin antes darte una explicación, para que tú entiendas por qué Dios es misericordia, juicio y justicia. Y fíjate que dice Jeremías que no se alabe el rico, ni el valiente, ni el sabio, sino que si en algo nos tenemos que alabar es si entendemos eso. Si entendemos y conocemos a Dios como misericordia, como juicio y como justicia. ¡Wow! Aquí en mis notas yo puse, cuando estaba preparando esta lección, puse en signos de admiración, puse, ¡wow! ¡Qué plan! Escucha bien, puse, ¡wow! ¡Qué plan! Solo imagínense cuando escribí esas tres palabras, ¡wow! ¡Qué plan! Cómo estaba yo de tocado de poder alcanzar a ver la misericordia, el juicio y la justicia. Y fíjate, si logramos entender, dice Jeremías, si se quieren alabar, alábense en eso. Expresiones como Pablo, el que se gloría, gloríese en Cristo. Si hemos de gloriarnos, gloriémonos en Cristo. Como decía un hermanito que conocí, que ya está con el Señor, y me decía, mira, hermano Carrillo, mi orgullo es ser humilde. Ustedes ya saben que este asunto es así como decía Toño ayer. Hay muchas cosas de Dios que son paradójicas. Paradójicas es como que tienen una aparente contradicción, ¿verdad? Como por ejemplo ayer hablábamos de que, como dijo la hermana Connie Tonche, dijo, ahora entendí que soy una pecadora santa. Sí, es que cuando uno va entendiendo la Biblia, hermano, uno descubre muchas cosas que están en el corazón de Dios. O sea que, ¿quién te puede decir a ti que tú no eres un pecador santo? Si de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, nosotros somos pecado haciendo pecados. O sea que, si no entendemos eso, hermano, no estamos entendiendo el Evangelio. Juan, en sus cartas, dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y le hace a Dios mentiroso, dice, porque Dios no está diciendo que nosotros no somos pecadores, pero debido a ciertas enseñanzas tomadas de una manera incorrecta, distorsionada, muchos dicen que cuando uno viene a Cristo que ya no peca, pero no explican de que el que no peca en uno es Cristo, porque Él es el único sin pecado. Es más, a Él lo presenta la Biblia como el que nunca hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. O sea que Cristo, Dios, se hizo pecador por amor a nosotros. Entonces, les dije que vamos a recordar cosas que ya hemos aprendido. A mí me han expresado muchos hermanos, con mucha alegría me han dicho, hermano Carrillo, Gilmar me estaba diciendo esta semana, me dijo, pastor, me dijo, fíjese que qué bonito sentí cuando usted habló esta última vez acerca de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice. Ya ve que hemos estudiado tantos años y hemos sido bendecidos tantos años, pero esta vez yo sentí algo tan bonito cuando usted explicó, Dios creó, Dios corrompió, Dios restauró. Dice, lo alcancé a ver con tanta claridad que desde el principio de la Biblia Dios demuestra eso. Dios demuestra que Él crió, Él corrompió y Él restauró. Y yo los llevé a ustedes a otros versículos, ¿verdad? Los llevé a Isaías 30:26, los llevé a Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8 yo fui impresionado de una manera tremenda, porque en Juan capítulo 8 habla Jesús a los fariseos, a los judíos, les dice que en su pecado
se van a quedar por no creer en Él, y muestra que reconocer uno que uno es pecador es salir de las tinieblas. Oigan bien esto, oigan bien, porque algunos creen que salir de las tinieblas no tiene mucha explicación, pero salir de las tinieblas es bien profundo. Tú sales de las tinieblas cuando te das cuenta que eres pecador. Si alguien no se da cuenta que es pecador, no entiende que es pecado haciendo pecados, está en tinieblas. Está en tinieblas. Jesús claramente enseñó eso que te estoy diciendo. El que no reconoce que es pecado haciendo pecados, fíjese que por eso es que Dios nos cae a la boca a todos. Porque cuando tú entiendes que eres pecado haciendo pecados, entonces no condenas a los demás. Entonces perdonas las debilidades de otros. Pero si tú no estás consciente, entonces estás en tinieblas. Estar en tinieblas, hermano, es no creer que Jesús es Dios hecho carne para ser el Salvador de nosotros, porque nosotros somos pecado haciendo pecados. Y lo tremendo es de que toda nuestra vida, mientras estemos en estos cuerpos caídos, eso somos, pecado haciendo pecados. Dios le dijo a Moisés, mete tu mano en tu seno. Y Moisés metió su mano aquí en el seno y le dijo, sácala. Y le enseñó, ¿y qué dice? Ay, leproso, ¿estás leproso? Sí, eso eres tú, Moisés. Eres lepra. Sí. Vuelve a meter tu mano, la vuelve a meter. Sácala ahora, como piel de niño. Ya ves que tú eres pecado haciendo pecados, pero no te preocupes. No te preocupes, así te hice yo. Yo te crié, yo te corrompí y yo te restauro. ¡Wow! ¡Qué plan! ¡Qué plan! Ese es un plan maravilloso, hermano. Pero nosotros no agarramos la onda. Nosotros divagamos en nuestro ser caído. Por eso no podemos analizar las cosas de Dios con una mente carnal, sino que para analizar las cosas de Dios nuestra mente se tiene que tornar a nuestro espíritu. Solo cuando nuestra mente se torna a nuestro espíritu empezamos a ver, empezamos a salir de las tinieblas. Amén. Buenos días, hermano Elías Samuel. Hasta allá a Nicaragua. Le mandamos saludos a mi hermanito Elías. Muy buenos días. Buenos días, Tabito. Buenos días, Tabito, porque ya estás por ahí también. Todos bienvenidos, hermana Rosa Ceja. Hoy la lección, hermano, no, mire, es tan profunda y tan extensa que no sé ni por dónde empezar. Pero quiero hablar del juicio, la justicia, la misericordia. Y tú no lo vas a entender si no entiendes desde Génesis cómo Dios trató. Dios en Génesis 1, del 1 al 3, te muestra claramente que Él crió, que Él corrompió y que Él restauró. Y dijo Dios, sea la luz. Y por eso la luz la pone Dios en en Lucas. En Lucas yo te había dicho Juan, ¿verdad? Pero la razón es que a veces no se me pelan los cables, a veces sí, pero es algo que debemos de entender con toda claridad. Aquí lo tengo, ¿sí? Lucas, ¿sí? Bueno, no, Lucas 18 es la parábola del juez injusto, sí, no, entonces no estoy mal, si era Juan 8, sí, Juan 8, la mujer adúltera, sí, la mujer sorprendida, es Juan 8. Ya andaba yo ahí queriéndoles cambiar
asunto. Pero en Juan 8 nos damos cuenta que le traen a Jesús una mujer adúltera y la quieren apedrear. Y él les dice que, les dice que el que de ellos se encuentre sin pecado, que arroje la primera piedra. Y ya vieron que hasta le preguntó el hijo, mujer, ¿dónde están todos los que te acusan? No sé, Señor, dice, se han ido. Fíjese, todos reconocieron que eran pecadores y que no podían apedrear a una pecadora. Pero aunque solo lo reconocieron porque se fueron, el que lo reconoció y se quedó, ese aceptó a Cristo. Porque aquellos, al final, pues su conciencia no los dejó tranquilos. Pero salir de las tinieblas es reconocer que no podemos apedrear a nadie. Cuando tú sales de las tinieblas, tú reconoces que tú no puedes condenar a alguien que es igual que tú, porque te estás condenando a ti mismo. Bueno, si entiendes lo que yo, para entender, me ha tomado 60 años, que Dios crió, Dios corrompió y Él restauró, si entiendes eso, entonces vas a salir de las tinieblas y ya no vas a ser cualquier hombre. Ya no vas a ser cualquier hombre. Alguien que entiende esas tres cosas ya no es cualquier hombre porque ya aprendió a perdonar a todos. Y más profundo aún, Mateo 5, que Dios quiere que seas igual que Él, que perdona a sus enemigos. Fíjate que son dos pasos bien profundos. Salir de las tinieblas es primero entender que uno es pecador. Pero la meta de Dios no es solamente que tú salgas de las tinieblas, sino que seas igual a Él. Y ser igual a Él es amar a tus enemigos, que es un paso más profundo. Cuando tú ya no apedreas, amas a tus hermanos. Cuando ya no apedreas, los que no mataron a la mujer adúltera llegaron al grado de entender que eran hermanos iguales que ella. Todos reconocieron que eran iguales que ella. O sea que lo primerito que hay que reconocer uno aquí es que uno es igual que los hermanos. Todos somos iguales. Siervos los unos de los otros. Reyes solamente ante Satanás, pero siervos los unos. Y cuando ya entendemos que estamos al mismo nivel todos y que ninguno tiene la... no iba a decir la autoridad, sino que ninguno tiene que matar a su hermano porque es igual que él. Matar a mi hermano es matarme a mí mismo. Es no entender que somos miembros del cuerpo y que somos iguales. Pero cuando tú ya entiendes que tienes que amar a tu hermano y no matarlo, ahora Dios te pide algo más profundo. Ahora quiero que seas igual que yo, que ames a tus enemigos. Entonces allí vas a entender que Dios crió, corrompió y restauró. Porque Dios hizo eso para darse a conocer. Y que no te estorbe. Porque a muchos les estorba de que Dios haya hecho tropezar al hombre. Les estorba, pero a mí no me estorba. Yo puedo reconocer delante de Dios y le digo, Dios mío, gracias que me metiste zancadilla. Porque si yo no me hubiera caído, si yo no fuera un pecador, si yo no fuera un pecado haciendo pecados, no habría manera de que yo entendiera cuánto me amas. Me hiciste así. Así nos hizo Dios, hermano, para mostrarnos su amor. Dios nos hizo sus enemigos para luego hacernos sus amigos. Y eso solo Él se lo puede idear. Ese plan solo Él lo pudo haber inventado. Yo nunca pensaría en hacer un plan para mostrarle a mis hijos. Fíjese. Ahora, si yo razono humanamente, estoy frito y sin manteca. Por eso las palabras de Dios no se pueden medir, no se puede examinar por medio de nuestros pensamientos carnales. Porque, bueno, tal vez sí sucede en algunos papás. Algunos papás, sus hijos se han vuelto enemigos de ellos. Tal vez por la manera que ellos se han portado. Porque yo sé que sí hay papás que se han portado duros con sus hijos y los han hecho sus enemigos.
Pero si el papá recapacita, si el papá piensa correctamente, lo va a traer de vuelta. Lo va a traer de vuelta y le va a decir, mi hijito, si yo he causado que usted sienta eso en su corazón, perdóneme. Venga, yo soy su padre. Acuérdense, Dios así actúa. Allí en la Biblia está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa y se llevó su parte de herencia y todo. Y después recapacitó y dijo, ¿cómo yo aquí sufriendo tanto y mi padre tan rico? Regresaré. Y el padre lo recibió con tanto amor y con tanta misericordia. Amén. Así que entendamos pues la Biblia. Yo le ruego a Dios que te dé entendimiento. Le ruego a Dios que te abra tus ojos. Le ruego a Dios que te deje ver lo que quiero enseñar. No he entrado. No he entrado porque este tema es profundo. Pero ya te dije y te vuelvo a repetir. Dios crió, Dios corrompió, Él restauró. Ahora, fíjate pues, porque yo sé que mis mensajes están sujetos a crítica. Y yo estoy abierto al que me quiera criticar. Pero tiene que entender la Biblia si quiere criticarme. Mira pues, vamos a ir a Génesis. Porque para entender el mensaje de hoy, nosotros tenemos que entender Génesis. Acuérdate que Génesis es una parábola. Génesis es una metáfora para explicarte asuntos espirituales. Los asuntos espirituales son los más profundos y los que nosotros debemos entender. Te pregunto, ¿entiendes tú en Génesis a quién culpó Dios del pecado? Del pecado. Porque si entendemos que Él corrompe, Él tuvo que meter pecado. Si Él creó y Él corrompió y Él restauró y eso pertenece a la esfera espiritual, yo quiero que sepas que lo espiritual hay que explicarlo con las historias que Dios nos pone en la Biblia. Si yo no sé usar la Biblia, yo nunca voy a poder aplicar lo que me enseña la Biblia con la letra, que sirve para entender lo que realmente pasa en el espíritu. Por eso te pregunto, Gustavito dice que a la iglesia. Mire, fíjense bien pues, no los quiero confundir. Yo solo quiero que ustedes tengan una mente sobria, una mente fría, porque esto hay que tomarlo con la frialdad de un entendimiento correcto. ¿Tú crees que Dios le echó la culpa a Eva del pecado o se lo echó a Adán? ¿A quién le echó la culpa? Contéstame. Me gustaría ver algún ahí. ¿A quién culpó Dios por el pecado en Génesis? ¿A Eva o a Adán? A ver qué dice Artes, hermano Carrillo, cuando usted lo explica, lo vuelve creíble, pero cuando lo consta con la Biblia, lo vuelve irrefutable. No, hombre, sí, ese Artes, por qué, por qué crees que te quiero tanto, Artes, si tú tienes una mente bien linda de parte de Dios? Si te glorías, gloríate en Cristo. Bien humilde, mijo, así tenemos que ser. Elías dice que al diablo, mire, espérense, miren. Vuelvo a preguntar, si ustedes leen con cuidado Génesis, dice Maximino González, I need to know the results, pastor, aleluya. Maximino dice, no hombre, yo quiero saber ya los resultados, espérense, paciencia. Dice Gloria Hidalgo, Adán se hizo pecado por Eva. Guadalupe, al hombre por dejar solo a su... Ay, ay, mire, que ya vieron que cuando estudiamos la Biblia vamos descubriendo. Ya tengo testigos. Sara Monsalvo dice,
Bueno, yo quiero que analicemos, porque si no, no vamos a entender la justicia de Dios. La justicia, les voy a ir dando clavecitas, por supuesto. Quiero que vayamos a una clave. Si usted me entiende que Jehová crió, Jehová corrompió y Jehová restauró, y las hermanas que ya dice Chiriboga, Adán, a él primero le dio las instrucciones. Wow. Bueno, entonces yo quiero ponerme de acuerdo con ustedes porque en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Cuando uno analiza a quién le echó la culpa a Dios del pecado, no se la echó a Satanás, sino al hombre. Acuérdese, lea bien despacito Génesis cuando está registrando la caída, el comer del fruto prohibido. Y él cuando quiso traerlos a juicio, no llamó a Eva, no. Adán, Adán, ¿dónde estás? Estaba escondido. ¿Sí o no? Nos crió en el espíritu, nos corrompe en la carne y nos restaura en el alma. Bueno, espérate, Antonio, vas muy rápido. Dios crió, Él corrompió y Él restauró. No hemos venido a la tierra. En la esfera espiritual Dios creó, allá se corrompió el hombre y allá mismo lo restauró. Aquí a la tierra lo manda a recuperarse. Lo manda con muletas a que se sane, a que camine aquí para que se sane. ¿Cuántos estamos viendo? ¿Cuántos estamos viendo? Ok. Si entendemos que Dios le echó la culpa a Adán, como dijo mi hermana Lupita, por haberla dejado sola. Sí, hermano. Todos sabemos que a nuestra mujer no la debemos dejar sola. Hay que cuidarla porque ella es débil. Y nosotros más débiles. Así que aquí de puros débiles. Leamos algo para entender, porque dijo, me gustó cómo lo pusiste, Artes. Lo voy a regresar, porque Artes puso algo muy, muy interesante. Estamos aquí con pura gente sabia. Vamos a ver, ¿dónde te me fuiste? ¿A dónde te me fuiste? Artes, Artes, Artes. ¿Dónde estás, Artes? Sí. Bueno, aquí puso algo. Dice, a Adán lo responsabilizó por ser a quien le dio su mandato y por obedecer. Sí, vamos bien, vamos bien. Pero creo que antes de eso dijiste algo que me gustó mucho. Aquí ahorita lo encuentro. Es que son bastantes comentarios, pero me gustó lo que puso Artes. Aquí llegamos. No, ya no llegué. Vamos a ver. Aquí. Sí. Dice, hermano Carrillo, cuando usted lo explica, cuando usted lo explica, mire, y lo agarré y se me fue otra vez. Bueno, pero dice, cuando usted lo explica lo hace creíble, pero cuando usted lo comprueba con la Biblia, bueno, no se me quedó antes. Si lo vuelves a repetir ahí, así aparece en los últimos comentarios. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vámonos a Isaías. Isaías, para que vayamos poniendo bases fundamentales y que no vayamos a dejar a nadie en la luna. Isaías 53. Isaías 53. Y podemos leer desde el versículo 6 en adelante. Isaías 53, versículo 6 en adelante. Yo lo que quiero es comprobarle a usted a quién le echaron la culpa del pecado. ¿A quién le echaron la culpa del pecado? Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos.
todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Mas Jehová cargó en él. Fíjese pues, Dios se echa la culpa. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero mire todo lo que le estoy explicando para que me entienda. Todos nosotros nos descarriamos, así dice Isaías, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sea que usted quiera poner a Cristo aquí, o sea que quiera entenderlo como que Jehová mismo cargó, Jesús es Dios, hermano. Jesús es Dios. Angustiado él, Jesús. Angustiado Dios. Y afligido, no abrió su boca. Mire por qué él no abre su boca. Porque él creó, él corrompió y él restauró. Entonces dice, me quedo calladito porque este es mi plan. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dígame si no es justo. Él es justo. Aleluya. Yo quisiera que ustedes vayan entrando a la onda, pues. Vayan entrando y participen con sus comentarios. Porque yo los estoy metiendo y los estoy ayudando para que ustedes salgan de las tinieblas y entren a la vida de Dios para llegar a ser igual a Dios. Dice la hermana Miriam Freirida, diga pronto, diga pronto. Mire, ahora ya se lo dije. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primero te puse la figura. La figura es que el pecado Dios se lo cargó todo a Adán. Pero ahora quiero que veas algo en Isaías, que Dios toma toda la responsabilidad porque Él hizo el plan. Él va como cordero. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la justicia. Cuando Cristo descendió a las aguas del bautismo, Él dijo, y fíjese cuando le dijo Juan el Bautista, es que yo no te debo de bautizar a ti, bautízame para que se cumpla toda justicia. Fíjese que por eso es que cuando estudian esos pasajes los teólogos se vuelven locos, dicen, pues si solo alguien que ha pecado se tiene que bautizar, ¿sí o no? Por favor dígame, hermano, contésteme. No lo estoy torciendo, lo estoy enderezando a usted. Si usted tiene pensamientos equivocados acerca de Dios, deséchelos, sáquelos. ¿Por qué Cristo le dijo a Juan el Bautista, bautízame? Y él no quería porque Juan el Bautista sabía que el bautismo es para los pecadores. El que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Por eso Pablo lo explica, no fue Adán el que pecó, dice en sus epístolas, fue Eva. Pero él no dejó solo a Eva. Él tomó la responsabilidad de Eva. ¿Por qué? Porque él crió a Eva, la corrompió y la restauró. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Me explico? ¿Está usted en esta mañana captando? ¿Está usted? Fíjese que para hablarle yo de la justicia de Dios, mire todo lo que tengo que explicar. Porque Dios es justo. Dice mi hermana Zoila, qué bonito. ¡Ay, santo! Sí, es que estas son las profundidades de las riquezas de Dios. Yo le estoy enseñando a usted las profundidades de las riquezas de Dios. Oh, profundidad de las riquezas. ¿Quién entendió la mente de Dios?
Así como Adán, Cristo se corrompió también por amor, dice. ¿Se da cuenta? O sea que desde que Dios nos reveló a nosotros, fíjese que nos ha revelado cosas bien cruciales. Nos ha revelado que Él crió, Él corrompió y que Él restauró. Nos ha revelado que en la creación es nuestro espíritu, en la hechura es nuestra alma y en la formación es nuestro cuerpo. Nos ha enseñado, hermano, remas maravillosos para que ahora nosotros podamos disfrutar de este manjar, disfrutar de esta palabra que sacia, esta palabra que abre los ojos, esta palabra que nos santifica, esta palabra, hermano, que nos hace participantes de la vida divina, participantes de la naturaleza y de la vida divina. Entonces, fíjese pues, ahora le queda bien clarito a usted y va a ver que va a entender lo que voy a leer ahorita. Porque usted se va a dar cuenta que muchos leen, pero no le atinan. Leen, pero no le atinan. La Biblia le comprueba a usted que Dios tomó la responsabilidad del pecado. Él no se la dejó ni al diablo, ni se la dejó al hombre. Yo, dice Dios, tomo toda mi responsabilidad porque yo corrompí. Por eso tomo toda mi responsabilidad de levantar al hombre. Vayamos a entender a Pablo, pues. Vayamos a entenderlo, porque hay claves para entender a Pablo. De otra manera usted se va a ir en otra dirección. Mire cómo nos explica Pablo otra vez la metáfora. Vamos al capítulo número 5. Capítulo 5 de Romanos. Y abra su entendimiento, pues. Pídale a Dios que le abra su entendimiento. Porque aquí Pablo habla. Y si uno no tiene cuidado, se basa en el jardín del Edén para meter la enseñanza y se queda corto de la verdad. Oiga bien, la escritura hay que saberla usar. Es una espada de dos filos. Capítulo 5 y vamos a leer despacito. Vamos a leer despacito. Vamos a leer despacito desde el versículo 12. Y con eso voy a terminar hoy. Ya continuaremos mañana. Dice, por tanto, después de que nos habla todo el capítulo 5, lea bien el capítulo 5 y cuando llegue aquí va a entender. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjese pues. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese pues. No olvide las explicaciones que le di antes de leer este pasaje. Porque si usted se olvida de las explicaciones que le di antes de leer este pasaje, usted va a entrar a la tradición y va a entrar a lo que se alcanza a ver superficialmente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjese, pues, si usted no lee bien, hasta allí usted centra todo en el jardín del Edén y no alcanza a ver la realidad. Pero aquí está la clave, pues. ¿El cual es qué? ¿El cual es qué, hermano? ¿El cual es qué? Figura. El cual es figura. El cual es figura. El cual es, mire, estoy insistiendo, hermano,
porque nos está diciendo Pablo, todo esto que yo estoy hablando aquí es parábola. ¿Se acuerda que yo le he enseñado a usted que el Dios que nos vino a través de Cristo está en palabras simples en el Nuevo Testamento, pero también está en parábolas? ¿Se acuerda o no se acuerda? El cual es figura del que había de venir. Todo lo que nos van a hablar aquí de Adán y cómo entra el pecado y cómo es la muerte y cómo es cómo es que reinó el pecado, etcétera, etcétera, y cómo la ley se tuvo que introducir para ayudarnos a entender nuestro proceso. Es figura, Cristo es figura de Adán, o perdón, Adán es figura de Cristo. A Adán le echan la culpa del pecado, es Dios tomando su responsabilidad. Entonces usted va a empezar a entender la justicia. Porque Dios, recuérdese que con ese versículo empecé, es misericordia, es juicio y es justicia. O sea que Dios, en su plan precioso y maravilloso, desde que Él lo tuvo en su mente y en su corazón, lo arregló divinamente con un hombre caído. Su plan tiene que ver con un hombre caído que es Él mismo. Dios mismo se pone como un hombre caído. Dios mismo. Ahora me va a entender usted por qué a veces me vuelvo controversial y me vuelvo como que pareciera hereje o como que pareciera alguien que me fui por otro rumbo, pero no, mi hermano, yo conozco por dónde ando. Yo les enseñé que en pecado me concibió mi madre. Yo les dije un día que para mí es fácil predicar el evangelio porque yo soy un hijo de fornicación. Yo nací de una fornicación. Yo no nací de un hogar donde el hombre y la mujer eran casados. Yo nací de una fornicación. Y les he explicado, y si no, busquen mis mensajes, ahí están todos grabados. Yo he explicado todo esto. Entonces, hermano, usted tiene que entender que Adán es figura del que había de venir. Oh, mi hermano, esto lo va a revolucionar a usted, mi hermano. Yo no sé si usted me agarra la onda, hermano. Mire, perdone que le diga, yo no sé si usted de verdad agarra la onda, porque si usted un día la agarra, usted va a andar de la mano conmigo transitando por todos los bulevares y las calles y los freeways y los caminos de Dios. Porque Él le revela sus caminos a aquel. Escuche bien, porque no es lo mismo las obras que los caminos. Cuando nos vamos a meter a la justicia y usted va a darse cuenta lo que es las obras de Dios y lo que es los caminos de Dios. Bueno, estoy contento. Y vuelvo a gritar, ¡wow! ¡Qué plan! ¿Qué mente puede tener un plan, hermano, de echarse la culpa a sí mismo de su creación? ¡Qué responsabilidad de Dios, hermano! ¡Qué Dios tan grande, tan excelso, tan maravilloso, que Él da la llaga, hace la llaga, pero Él da la medicina! Dice, arte es conocer a Dios por medio de la fornicación, ¿sí? Conocer a Dios por medio de la fornicación abre nuestros ojos de una manera inaccesible para el que no tiene fe. ¿Sí? Oh Señor Jesús. Gustavito dice, gloria a Dios porque todo el plan se arregló en la vida del Espíritu. Sí, Gustavito, allá lo arregló Dios. Él no vino a arreglar nada aquí. Él todo lo trae desde allá, de atrás de la cortina. ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Por qué se mata a Dios? ¿Por qué matan a Cristo? Porque dijeron, este es pecador. ¿Quién va a querer un Dios pecador, hermano? Ah, pero usted y yo lo amamos, ese es nuestro pecador. Si nosotros somos pecados haciendo pecados, y Él dice, yo soy igual que ustedes. Yo me introduzco a la vida humana igual que ustedes. Sí.
¿Cómo se introdujo él? Ya les he explicado cómo se introdujo. Lo que pasa es que muchos de ustedes no tienen la capacidad de entender lo que se está hablando. Very good. Yo te dejo por hoy. Salúdame. Dime adiós siquiera y mañana nos vemos. Mañana seguimos, si Dios quiere. Ya está hecho todo, todo. Así que ya estamos restaurados. Amén. Amén. Ya estamos. ¿O no te ves tú? Porque Juan dice que Juan vio la Nueva Jerusalén. Él la vio y dijo, oh, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Miren cómo termina. Mira, no hay cosa más linda que ver una película de uno. Si tú miras la película tuya, tú te vas a dar cuenta que tú terminas en Apocalipsis siendo la Nueva Jerusalén. Y punto. Y punto. Los dones de Dios son irrevocables, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones para todos. Dios me los guarde. Hasta tu morro.